Hoy vamos a volver para atrás. Sí, primero, hola a todos. Porque yo ya como ya venimos conversando, siento hola que ya los sí, saludé. ¿cierto? ¿No? Hola a todos. Decir sí. que estamos conversando, ya previamente, sin que ustedes lo sepan, en este Exacto, minuto, sí. con alguien muy importante para nosotros, ¿cierto? Sí, porque vamos a un poco introducirse. No sé si se acuerdan que en uno de los primeros episodios, de hecho de la primera temporada, Sí. hablamos sobre un proyecto que era de Obisnova, que era un proyecto acá de Chile que intentaba mejorar, ¿cierto?, la calidad de la fibra de la oveja merino. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Y les tenemos una sorpresa. Ahora tenemos a la directora de ese proyecto. Exacto. Acá, que estamos muy contentos de poder conversar con ella, con Marcela Gómez Ceruti. Sí. Así que te damos la bienvenida, Marcela. Hola. Hola. Gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias por estar acá. Ya en la previa que hemos hablado... Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, ya en la previa que hemos hablado, ya esto pinta muy bien. Sí. Muy entretenido. Así que bueno, primero preguntarte ¿cómo partió esto? Sí. Y bueno, te vamos a hacer un montón de preguntas entre medio y puede que suene muy disperso, pero la idea es que también sea espontáneo. Va a para ser las una personas. Conversación. Así que partamos con cómo empezaron, cómo empezó el proyecto. Okay, bueno, como ustedes decían, yo soy la directora de Obisnova, que es un centro de investigación e innovación para ovejas del Secano, ¿no es cierto?, de la Universidad de Santo Tomás. Y yo trabajo en Obisnova hace más o menos yo diría que ya como 8 años, pero mi profesión, yo soy médico veterinario, ¿ok? Entonces yo la verdad es que me he dedicado toda la vida a las ovejas, ¿ya? Para que ustedes sepan, hay veterinarios súper especializados. Como que alguien me dice, pero ¿cómo las ovejas? Sí, pues yo me dedico solamente a ovejas. Y la verdad es que es un mundo maravilloso, el mundo de la ovinocultura es precioso porque la oveja es un animal súper noble, un animal tranquilo, como que y sobre todo para mí como mujer trabajar con las ovejas ha sido como súper es como a veces yo digo a las tejedoras que les encanta tejer y se relajan y todo, yo con mis ovejas me relajo, es como algo parecido. Bueno, es súper terapéutico, claro. Y bueno, y estas ovejas están ubicadas, ¿no es cierto?, en sectores de secano, que son los sectores donde la única agua posible es el agua de lluvia, ¿cierto? La oveja es un animal de sectores, un animal muy rústico, ¿ya? Y bueno, y entonces yo llevo muchos años trabajando con ovejas, yo diría que casi ya más o menos 30 años serán, por lo menos, 25, 30, por ahí. Y bueno, y en este camino yo trabajo en O'Higgins, en la región de O'Higgins, y aquí en el fondo hay 2 tipos de ovejas, ¿ya? Y quiero que nos ubiquemos porque es bien importante la historia del tema de dónde nacen estos proyectos por el tema de la lana. El tema de la lana, que es lo fundamental, ¿ya? En esta región, yo cuando empecé a trabajar acá, todo lo que veía es la ovejita de cabeza negra, que es la oveja de raza Suffolk Down, ¿ya? Que es una oveja inglesa, que es una oveja de carne, un animal de carne. Claro. Y la artesanía se ha hecho siempre con esa lana, ¿ya? Todo lo que es la artesanía tradicional, la manta, el poncho, ¿no es cierto? Se ha hecho siempre con la oveja, con la lana Suffolk, que es una lana súper gruesa, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la finura de la lana se mide en micrones, ¿no? Entonces, si uno trata de ponerlo en términos un poco más técnicos, una lana Suffolk siempre va a tener sobre 28 micrones de grosor, ¿no es cierto? Una lana gruesa. Mira, bastante. Y cuando tú esa lana te la pones en contacto con la piel, te pica, ¿ya? Como que las escamitas de la lana en contacto con tu piel pican, ¿no es cierto? Hace que te pique, entonces no es una lana que tú puedas usar en contacto con la piel, ¿ya? Claro. Bueno, y en este camino de trabajar con los ovejeros, yo empecé a trabajar con el INDAP hasta el día de hoy, ¿ya? Yo soy una enamorada del trabajo con los pequeños productores, entonces yo he trabajado toda mi vida con pequeños productores, pero además, en algún momento yo también empecé a asesorar a productores más grandes, ¿ya? Y resulta que los productores más grandes de O'Higgins conservaron, después de incluso de todo el proceso de reforma agraria, ¿no es cierto?, de cuando ya las haciendas empezaron a achicarse,
y sobre todo cuando cuando ya empieza a aparecer la fibra sintética, y contextualizarles que aquí hubo unos grandes rebaños de animales merinos en esta zona en O'Higgins, ¿ya? Entonces, hasta el siglo pasado, ¿no es cierto?, mediados del siglo pasado, hubo también mucha oveja merino, más que incluso que la oveja de cabeza negra que está Suffolk, ¿ya? Mira. Y esa oveja merino estaba en manos de los grandes hacendados, ¿cierto? Y bueno, y era una lana merino fina, que habían unos tremendos galpones de esquila, ¿no es cierto? Había una industria lanera importante y esa lana se exportaba, ¿te fijas? Claro. Marcela, ¿y esas ovejas eran solo para uso de lana, de obtención de lana, o no, mira, era multipropósito? Claro, la oveja que poblaba esta zona era lo que llamábamos el merino precoz francés y el merino precoz alemán, ¿ya? Que es una oveja que, bueno, ustedes saben que el origen de la oveja merino, como dicen los españoles, la oveja merina, ¿no es cierto? Sí. Viene de España. Y este merino se fue a distintos lugares donde fueron mejorando y fueron agregándole ciertas características, pero manteniendo el biotipo merino. Entonces, el merino precoz alemán es un animal, ¿no es cierto?, que producto de algunos cruzamientos en Alemania le mejoraron la condición carnicera al merino español, ¿te fijas? Entonces, se intentó como hacer un animal más carnicero, de una conformación más carnicera, pero manteniendo la calidad de la lana, ¿no es cierto?, que fuera una lana merino, una lana fina, ¿te fijas? Buscando este multipropósito un poco, ¿cierto? Claro, ahí está este múltiplo propósito, o lo que nosotros decimos doble propósito, porque hablamos de que es un animal de carne y de lana. Perfecto. Y el merino precoz francés es algo parecido. El merino precoz francés también es un animal doble propósito. El merino precoz francés sí era una oveja un poquito más pequeña, ¿no es cierto?, pero también de biotipo lanero y carnicero, ¿ya? Perfecto. Y esa raza, más o menos, en general, las micras que tienen el pelaje o ¿cierto?, los pelitos de la lana, de la oveja, lana. es como Se habla la lana es de lana. ¿sí? Sí, de lana. De lana, ya. Sí, así ya. Como buena profe corrijo al tiro. Me encanta, porque tenemos que salir de esta ignorancia. Ya, entonces la micra de la lana. Es como, hay como un rango para cada raza. Esa raza en particular, ¿cuál rango tenía? Porque uno a veces habla, o sea, mi experiencia como consumidora de lana merino, claro, es que he visto como lana merino que tiene, que no es tan suave, así como súper rústica, y otras que son súper suaves. Entonces como que ahí uno le entra la duda, ¿no? Claro. Mira, efectivamente hay distintos tipos de calidad de lana merino, ¿cierto? Y normalmente lo que pasa es que cuando tú intentas mantener una condición carnicera en un animal, la finura de la lana no es una lana tan fina, ¿no es cierto?, como un animal, un merino australiano que tenga una lana muy fina, ¿no es cierto?, que a lo mejor el animal no va a tener un biotipo tan carnicero como tenían estos merino precoz. Entonces, ponte tú un merino precoz, el rango de la lana va a ir, ¿no es cierto?, probablemente de 21 a 24 micras, ¿ya? No es tan fina como los merinos más finos que de hecho tú encuentras, por ejemplo, en Australia, que la verdad es que todavía que tienen que en el fondo han logrado, digamos, una lana muy fina, que incluso tú puedes encontrar lanas de 16, 18 micras, pero ahí cuesta que el animal tenga una conformación muy importante desde el punto de vista carnicero, ¿ya? Claro. Entonces, lo que hicieron en Australia, porque nosotros tuvimos la suerte de ir a Australia el año 2011, justamente porque el merino precoz de acá, la finura de esta lana estaba entre las 22, 23 micras, ¿no es cierto? Entonces, queríamos afinar la lana, pero no queríamos perder la conformación carnicera. ¿Me siguen? O sea, dijimos, perfecto. ¿Cómo afinamos la lana sin perder la condición carnicera? ¿Ya? Exacto. Claro. Entonces, porque efectivamente aquí es importante entender que también el precio de la lana de exportación acá, de este merino, tampoco era muy bueno. Los productores que exportaban, siempre Chile hay que separarlo en lo que es la zona centro-sur
y lo que es la zona austral, ¿ya? Claro. O sea, efectivamente son como dos países distintos en lo que es la producción ovina, ¿cierto? Entonces, claro, esta zona de O'Higgins estaban estos rebaños merinos que claro, que yo les comentaba que a lo mejor en el siglo pasado, en la década del 50, habían muchas ovejas merino acá, pero después aparece la fibra sintética. Claro, entonces, obviamente la lana se va a pique, ¿no es cierto? Sí, exacto, y estos productores de merino ya empezaron a transformarse, o sea, ya empezaron a disminuir los rebaños, y durante muchos años no se seleccionó más por lana, sino que se mantuvo la selección más bien por condiciones carniceras. ¿Te fijas? Se perdió un proceso bonito que se venía viviendo de seleccionar por características laneras en los rebaños. Entonces, al perder esa selección, la lana se fue engrosando cada vez más. Y llegamos al año, no sé, pues, digamos al siglo XXI, y claro, con rebaños que habían perdido esta condición lanera fuerte del merino. Sí mantenían el biotipo merino, pero la lana estaba bastante gruesa. Sí mantenían la carne, o sea, y le hace mucha competencia al cordero de cabeza negra, te fijas, y el cordero merino, o sea, un cordero que rápidamente llega a peso mercado, pero la lana estaba bastante gruesa. Entonces nosotros ahí empezamos a trabajar con los productores, específicamente con un productora, la idea de buscar cómo volver a mejorar, o sea, tratar de mejorar esta lana sin perder la condición carnicera, ¿ya? Y ahí fuimos primero a buscar animales a Magallanes, o sea, tomamos un avión y fuimos a Magallanes a buscar animales, ¿te fijas? Porque efectivamente ustedes saben que la variabilidad genética dentro del rebaño obviamente es altísima, o sea, en el mismo rebaño nosotros podíamos seleccionar muchos animales que tuvieran ciertas características que nosotros queríamos en el fondo intentar fortalecer, ¿no es cierto? Sí. Pero ya, armabas el plantel, el núcleo de animales que ya querías mejorar, pero sobre esos animales ya tú decías, bueno, ¿cómo mejoro este grupo de elite? Y ahí empezamos a pensar, bueno, no tenemos cómo mejorarlo con el material genético que tenemos acá, empezamos a buscar para afuera, ¿ya? Claro. Claro. Y la lana merino las ovejas en Magallanes, ¿qué tal era su fibra, su lana? Lo que pasa es que la base de Magallanes, ustedes saben que es Corriedale, no es merino. Sí, exacto. Es la oveja Corriedale, y la oveja Corriedale no es una, o sea, es una lana blanca, pero no es un animal de lana fina, ¿cierto? Sí. Exacto, es una lana gruesa la Corriedale, entonces efectivamente lo que los magallánicos han ido haciendo es ellos empezaron hace varios años también a introducir animales merino en cruzamiento absorbente sobre Corriedale, ¿cierto? Perfecto, ya. Entonces, claro, nosotros cuando vamos a Magallanes fuimos a buscar, en el fondo, pensando en traer merino de allá, y encontramos animales en Magallanes se introdujo el MPM, que es el merino multipropósito, que también lo trajeron de Australia, que es un animal que es de lana bastante fina, es decir, entre 18 y 20 micras, o menos tal vez, pero que nosotros cuando lo vimos nos pareció que su condición carnicera era muy baja para traerlo para acá, porque nos iban a desmejorar la condición carnicera de los nuestros. Esa es la primera visión que tuvimos. Y lo otro que preocupó a las personas con que yo fui para allá, digamos, que eran, digamos, los dueños del campo, que si comprábamos a lo mejor animales merino allá, o sea, animales que habían sido por cruzamiento, digamos que se podían su base era Corriedale, que después la segregación de los genes para acá nos trajera el Corriedale, ¿te fijas? Entonces no queríamos, en el fondo queríamos animales puros, no queríamos animales que hubieran sido sobre base de Corriedale, ¿ya? Claro. Perfecto. Como que al final a ellos mismos no les tincó traer animales de allá. Bueno, te estoy hablando hace 10 años atrás, ahora probablemente Magallanes es otro cuento merino, ha cambiado. Claro. Pero hace 10 años nos pareció que Magallanes no era lo adecuado para traer animales. Exacto, sí. Y ahí entonces partimos a Australia, ¿ya? Y que fue súper interesante porque ahí en Australia encontramos el merino australiano moderno,
Claro. El merino ¿Y ustedes australiano trabajaron moderno. allá con una persona, o sea, por lo que vi en la página, que porque nosotros conocemos, como tejedores nuevamente conocemos mucho, que la calidad de la lana uruguaya, que tiene Claro. que al parecer viene también, ¿cierto? Como de Australia también hay como... Claro, un y vínculo una también con persona parece Australia. encargada de potenciar Eso la lana es. allá en Uruguay. Claro. ¿Un poco fue como lo mismo, trabajar con esta misma persona o...? Sí, lo que pasa es que, claro, Ya. nosotros nos vinculamos con algunos, bueno, ustedes saben que los ganaderos en Australia son tremendos, Sí, son sí. tremendos y son súper educados, además hay gente muy preparada. Yo creo que es lo que yo echo de menos en Chile. Aquí los ganaderos Ujú. tal vez les falta un poquito esa preparación, o básicamente porque los Claro. rebaños también son re chicos, pues allá estamos hablando de Claro. miles de ovejas. Y Eso, allá nos claro. vinculamos con algunos, digamos, predios, hablemos de predios grandotes, como por ejemplo North Ashrows, que el dueño es un australiano que se llama Tom Ashby, ¿ya? Que él en aquella época era el presidente de la Asociación Mundial de Merino Australiano, ¿ya? Y él asesoraba mucho en el Uruguay también, pues él venía acá a apoyar a los uruguayos, entonces... Y bueno, y yo recuerdo estando allá, porque en Australia ellos hacen ¿cómo se llaman? Los auction, que son los remates. Claro. Y bueno, y básicamente había mucho uruguayo y mucho argentino siempre allá buscando animales, ¿ah? Buscar, claro. Claro, y Mira. traían para acá, pues digamos, o sea, nosotros éramos Exacto. los Claro. únicos chilenos, bueno, chilenos de la zona central, porque magallánicos por supuesto que sí, pues han ido y han buscado animales allá y han traído, pero de la zona de acá, no, yo diría que nosotros éramos los únicos, y allá nos encontramos con uruguayos, nos encontramos con argentinos, que efectivamente traían ese material genético para mejorar la fibra de acá. Entonces, Perfecto. entonces efectivamente esta persona que se llama Tom Ashby, nosotros, bueno, se trajeron animales justamente de su campo a Chile, porque ahí lo que encontramos fue, yo me acuerdo que yo estaba fascinada, bueno, a mí me gustan las ovejas, pues yo entonces uno marca ocupado con todo, pero Claro. nos ponían adelante, pues chiquillos, 100, 200, 300 carneros para revisar, nos volvíamos locos, porque la cuestión de que llegaba un minuto que ya como que ya no queríamos ver más ovejas, era una locura. El amor no dura tanto. No, era una locura. Y sabes que revisando, porque te ponían los machos para que tú revisaras y para que tú decidieras. Y cuando llegábamos a distintos predios de distintas líneas genéticas, porque ellos son súper ordenados, tienen programas nacionales, tienen controles nacionales de evaluación de los carneros, te fijas, entonces están súper, súper organizados, que yo creo que en Uruguay también están muy organizados, te fijas que Uruguay es un ejemplo también para nosotros. Exacto, y bueno, y ahí lo que nos pareció interesante fue el merino australiano moderno, que era un animal muy carnicero, pero además con una lana muy fina. Entonces encontramos el equilibrio que necesitábamos para traer para acá, ¿te fijas? Claro. Y eso fue lo interesante de este viaje, o sea, cuando ya se decide, bueno, yo fui como la veterinaria a cargo, digamos, de la misión, en términos de que yo iba a hacer la evaluación más bien clínico-reproductiva de los animales, te fijas, de la fibra, pero bueno, yo no pagaba los animales porque eran bien caros, yo no pagaba eso. ¿Sí? Y ahí trajimos, me acuerdo, un par de carneros y un par de ovejas, porque fue justo el año en que Australia abrió la exportación de ovejas, fíjate, que antes estaba todo lo que era vientres, no salía de Australia porque ellos estaban como recuperando sus masas y todo eso. Pero ya ese año pudimos traer un par de carneros, un par de ovejas, y que fue re interesante porque en este campo que se llama Tinajacura, que está aquí en O'Higgins, hicimos después trajimos esos animales y hicimos todo un programa de superovulación de las hembras que trajimos, porque se trajeron líneas genéticas distintas para armar un gran núcleo genético de animales puros merino australianos acá, ¿te fijas? Entonces, ¿y estos animales que trajeron cumplían con este multipropósito o doble propósito que ustedes buscaban? Esa fue la idea. Buenos? Claro, esa fue la idea. Eran animales que mantenían esta conformación carnicera,
Pero además tenían una calidad de fibra que estaban entre 18 y 19 micras, ¿te fijas? Que era súper interesante para mejorar acá. Bueno. Ahora, si ustedes piensan, cuando nosotros llegamos o sea, si uno baja de las 18, 17, 16 micras, y el animal, nosotros decimos como que se empieza a flautar, ya pierde conformación, porque cuando la fibra es mucho más fina y el animal, ¿no es cierto?, no tiene esta gran conformación carnicera que uno espera. Entonces, para nosotros el equilibrio entre esta 18 y 20 micras, 19, era como que todavía teníamos esta conformación que estábamos buscando. Entonces los trajimos y se armó este núcleo acá de reproductores, y yo, bueno, en el rebaño de este campo, que era el Merino precoz alemán, durante varios años hicimos inseminación artificial con semen fresco, ¿ya? Entonces a los carneros que se trajeron, que fueron 2, yo soy la que hago ese trabajo, digamos. Claro, entonces yo tenía que hacer la extracción de semen, lo hacíamos durante el ciclo vino natural, porque inseminábamos contra celo natural de la oveja, que la oveja cada 17 días tiene un celo. Entonces hacíamos durante 17 días, le sacábamos un salto al carnero, un salto se refiere a hacer extracción de semen, ¿no es cierto?, diluirlo y inseminar con semen fresco inmediatamente. O sea, tú le sacas el semen al carnero, perfecto, lo diluyes e inmediatamente inseminas las ovejas que están en celo, que dentro del rebaño de merino precoz que había acá. Y bueno, y con esos dos carneros durante por lo menos 2 o 3 años se inseminaron 2.500 ovejas al año. Fue una cosa así, un cruzamiento súper intenso. Eso, claro. Wow. De modo de que ese rebaño fuera mejorando la lana. Y efectivamente al día de hoy ese es uno de los predios que tiene una lana más fina dentro de lo que es O'Higgins, digamos. Claro. ¿Te fijas? Claro. ¿Y por qué no, nuevamente desde la ignorancia, por qué no reproducir los que ya habían traído solamente, o hicieron eso también? Las dos cosas, cosas. O sea, lo que hicimos, ponte tú, las dos cosas fueron paralelas. Lo que pasa es que para avanzar más rápido se necesitaba que la oveja merino del local, digamos, esta merino precoz alemán que yo les hablo, que era la ovejita local, que necesitábamos que afinara su lana. Eso, claro. Sí. Las hijas de ellas son las que afinan, ¿no es cierto? Claro. Cruzarlas con estos carneros porque estaba el semen disponible. Exacto. Era cuestión de los carneros, el entrenamiento de un carnero para que salte y tú puedas hacer la extracción de semen es muy sencillo. Bueno, yo digo que es sencillo porque yo lo sé hacer, claro, digamos, pero es un trabajo que lo empezamos a hacer los carneros. Mira, para graficarles, cuando un carnero da un salto, que se llama, es decir, que salta sobre una oveja y tú en una vagina artificial tú logras recolectar el semen, tú eso lo diluyes y te alcanza para inseminar, puede ser, dependiendo del salto, pero 30, 40 ovejas, ¿te fijas? Claro. Sí, entonces se perdía si no se usaba. Claro, y con eso se acelera el proceso, como dices tú. Se acelera mucho más óptimo. Claro, porque poner el carnero a cruzar, a montar directo, te va a servir un carnero para 50 ovejas. Sí, pero si yo hago estos 2 carneros en el año, digamos en la temporada, me cubrían las 2.000 ovejas. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, bueno, pero paralelamente además hicimos transferencia de embriones, o sea, las ovejas puras que trajimos, a esas las hicimos una superovulación y entonces las cruzábamos con los mismos machos que habían venido de Australia y obteníamos embriones. Claro. Y esos embriones se sembraban en hembras locales. Tú pedías prestado los vientres, en el fondo, los vientres locales. Claro. Entonces hicimos los 2 trabajos, o sea, inseminación artificial con semen congelado, y hicimos superovulación y transferencia de embriones de las ovejas puras australianas, que yo ahora recién, fíjate, hace poco, porque hicimos también un trabajo de investigación esto también lo transformamos con una especie de trabajo de investigación justamente para ver la posibilidad de lavar hembras durante años sucesivos, y recién estamos publicando un paper también de este trabajo, y espero que me lo publiquen en realidad, que lo enviamos hace un par de semanas, porque efectivamente también nos pudimos dar cuenta que la rusticidad de las ovejas, que es impresionante, porque
estas ovejas, algunas las lavamos incluso. Lavar se llama cuando tú superovulas una hembra y después la inseminas y le sacan los embriones, digamos, ¿ya? Y hay hembras que te pueden dar 20 embriones, no sé, muchos. Entonces, lavar significa que tú lavas ese útero para extraer los embriones y luego sembrarlo en otras ovejas que son las receptoras que llamamos, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, bueno, hicimos eso y ahí entonces es donde empezamos con, ya yo diría, yo le agradezco mucho a este predio porque ahí tuvimos los recursos para empezar estos programas de mejoramiento. ¿Te fijas? Que un privado del fondo invierta, porque al final de cuentas eso fue como el puntapié inicial para también yo aprender de fibra, porque yo estaba súper enfocada al tema de la carne, súper enfocada al tema de la carne. Perfecto. Porque acá en la zona central no pasaba nada con la lana. Eso. Claro. Y los productores de merino de acá muy desmotivados porque el precio de la lana muy bajo, les pagaban muy poco por su lana merino. Entonces, en el fondo no había una motivación. Claro. Por lo mismo, imagino que tampoco había un trabajo con las artesanas, por ejemplo, en esa época que nos está situando hace 10 años atrás, ¿cierto? Más o menos. Inicialmente ya no existía este trabajo con las artesanas como lo existe hoy en día, por ejemplo, ¿cierto? No estaba tan directo ese trabajo con ellos, ¿cierto? Claro, sabes que eso es bien bonito, porque aquí es donde se empiezan como a imbricar las cosas. Eso. Yo creo que si uno está atento, uno siempre encuentra esos caminos, ¿no es cierto? Y claro, y yo creo que ahí lo que sucedió, bueno, yo ya el 2013 yo ya empecé a trabajar en Ovisnova, en la Universidad de Santo Tomás, porque el 2011 cuando empezó este trabajo, yo tengo una empresa que se llama Tecnovis. Perfecto. Que yo tengo una empresa consultora con mi marido, así trabajamos juntos igual que ustedes, y Jorge es agrónomo, y yo soy la veterinaria, y nuestra empresa es de consultorías y también nosotros tenemos ovejas, nosotros también tenemos ovejas, pero nosotros tenemos ovejas de carne, nunca tuvimos merino en realidad. Y bueno, y cuando yo empecé a trabajar en Ovisnova empezamos también con la idea de presentar proyectos a los fondos concursables, ¿no es cierto? Porque básicamente el centro Ovisnova es un centro de investigación en el secano, entonces empezamos con la idea de algunos proyectos y ahí nació, fíjate, la primera idea de un proyecto que fue justamente este rescate de toda la artesanía textil tradicional, pero uniéndolo a la fibra merino que había en la zona. Claro. ¿Te fijas? Entonces presentamos ahí 2 proyectos, uno que se llamaba Capital Humano para la Ruta Textil, que fue vincularnos con las tejedoras, ya con las tejedoras de la zona, que ustedes saben que aquí hay mucha tejedora ancestral, pues sí. Sí, básicamente tradición. Muy tradicional, bueno, con todo el tema de los distintos, bueno, yo aprendí 1 kilo, porque yo ni siquiera tenía idea de los tipos de telares, ahora tampoco soy experta, pero por Dios, qué maravilloso mundo, digamos. Sí. Y ahí paralelamente presentamos otro FIC, que fue el proyecto el sello merino para la ruta textil, así la llamamos. Mira, qué interesante. El sello merino para la ruta y el capital humano para la ruta, y juntamos esto. Claro. Y lo que ahí, fíjate, nos dimos cuenta que fue impresionante, chiquillo, fue que las artesanas de la región de O'Higgins no conocían la lana merino. Mira. Estaban vecinas con todos los productores merinos y nunca en su vida habían conocido la lana merino. Claro. Entonces trabajaban con la Corriday. ¿No? Con la Saffold. Con la Saffold, la Corriday de Magallanes. Tienes razón. Claro. Mira. Entonces todo el textil, el telar mapuche, el telar de lisos de acá, las mantas, las pieceras, todo lo que ellas hacían era con lana Corriday. Y el proyecto lo que hace entonces es juntar, es re bonito, porque en el fondo es juntar este mundo de la artesanía textil patrimonial de O'Higgins con esta oveja merino que el miedo que yo tenía era que ¿cómo se llama? Este patrimonio genético se perdiera. Claro. Porque si
bueno, sí, este privado trajo los animales y todo, pero los otros productores de merino ni un interés por mejorar, básicamente porque no había perspectivas comerciales para Sí, la lana. Po. Claro, si ni las artesanas Eso. Ni las artesanas la lo compraban. habían, claro, eso, lo habían visto, Claro. imagínate. Entonces imagínate, Sí. al final yo me recuerdo que fue re bonito porque el primer momento en que entregamos, porque a las artesanas les entregamos primero lana sucia, obviamente de los mismos productores, Ujú. y fue todo un cuento lavar esa lana. La lana merino, chiquillos, Claro. tiene mucha grasa, porque Miren. la oveja merino es una oveja que tiene muchos folículos laneros, digamos, donde se produce, digamos, Ujú. y eso produce, cada uno de esos folículos produce grasa, produce la suarda, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que es una lana súper grasosa. Es Tú más que la tomas corriedel, ¿o no? Porque Más que la corriedel, yo soy claro. yo soy de la Patagonia y no conozco la lana merino, digamos, oveja merino en directo. Y la oveja corriedel es súper grasienta, muy grasosa. Entonces, si es Claro. más, debe ser impresionante, mucha grasa. Es la muy lana. grasosa y claro, entonces tú notas la lana, claro, la lana, ponte tú, bueno, de la oveja Suffolk, ¿para qué decir? Es una lana que tú tocas y el vellón es seco. Claro, Lo hay notas, mucha diferencia entonces. Mira. Hay mucha diferencia. Y bueno, y entonces el tema, al principio, porque nosotros trabajamos con una chica, con una diseñadora que ella ha sido un gran aporte al proyecto, que es la Alejandra Fuenzalía. Y claro, y la Alejandra empezamos a enseñarle a las chicas a lavar este tipo de lana. Claro. Y también con un proceso de cariño, de cuidado por la fibra, o sea, de lavarla con cariño, con Claro. cuidado, te fijas. O sea, yo te digo, de repente uno se encuentra con que las artesanas lavan la lana con Quicks o con Rinso, qué sé yo, Claro. Claro. tanta cosa que uno se encuentra, pues. digamos, Sí, porque también ha habido o sea, son cosas que se han hecho de alguna manera durante mucho tiempo y bueno, antes también se lavaba con ceniza, ¿no es cierto? Eso, sí. Y bueno, y se empezó todo este proceso de lavado y la lana, claro, era más grasosa, costaba más lavarla, era más complicada, ¿no es cierto? Claro. Era más complicado, todo era más complicado, cardarla, Sí. todo era más complicado, Claro, quitarla. Claro, y además que no están, o sea, tampoco hay tanta tecnología asociada a esos procesos acá, po, ¿no es cierto? No, pues, Claro. no, pues todo a manito nomás. Claro. ¿Y qué Muy pasó? artesanal. ¿Y qué pasó? Pues claro, esa es la parte previa al resultado. ¿Qué pasó cuando lograron ver que la calidad de los tejidos, en cuanto al micraje, por ejemplo, ellas pudieron apreciar eso? O sea, hubo un cambio como una pequeña sí. fascinación respecto Les a viste eso. la cara. Eso. Se mueren las caras. ¿Cierto? O sea, es que te juro que tú ahora las entrevistas y como que ya están enamoradas de la lana merino. Claro. ¿Sabes que es tan bonito? Claro, Están qué enamoradas, o sea, Qué bonito, porque es un además- trabajo muy Sí. totalizante, digamos. Viene de todos los que nos cuentan, desde esa investigación que se hizo. Además ¿te fijas? que ellas de Claro. alguna forma fueron parte también de Además, eso, haberles claro. enseñado a trabajar la fibra, esta Sí. fibra que se estaba generando, entonces hay todo un orgullo también de ser Exacto. parte de ese proceso. Sí. claro. No, y sabes que es muy lindo, es como, bueno, yo siento que ellas son tan maravillosas, todas son mujeres, yo les digo que son artistas, po, Claro. porque hacen Sí, cosas totalmente. preciosas y han logrado, hay algunas que te juro que hacen unas cosas preciosas. Ustedes tienen que algún día venir a Felices. conocer el Centro de Extensión e Interpretación Textil que vamos a inaugurar ahora. Eso es ¿Ya? súper Ay, buena vimos noticia. que hasta Sí. tienen como un premio en arquitectura, ¿o no? Sí, están postulando los arquitectos hoy a un premio Sí, claro. al premio del edificio cultural del año. Qué genial. Eso vi en las Sí. noticias de su Instagram. Sí. Eso. No, Sí. nos encantaría. O sea, Sí, que es bien- fascinante. Y ahí, bueno, el edificio, bueno, con todo el proyecto creamos esta marca que se llama Tras la hebra de la oveja merino. Eso te iba a comentar, que tienen su Instagram, para que todos los que nos escuchan vayan y, bueno, Sí, también a Obisnova, sigan Claro, a Obisnova sí. y se informen de lo que están haciendo ustedes y también tras la hebra de la Del- oveja, ¿cierto? Claro, tenemos el Instagram de Tras la hebra de la oveja merino. Eso, y bueno, sí. y el Instagram de Obisnova también, donde También. a veces ahí también publicamos algunas cosillas. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, claro, ahora ahí están todos los productos merino en exhibición y ahí es donde ustedes van a poder darse cuenta que lo interesante fue la innovación dentro de la tradición, que tiene que ver con usar el telar parao, el telar mapuche, ¿no es cierto? Usar el telar de lisos para hacer productos con lana merino.
y realmente han logrado unas cosas preciosas. Uno toca los productos de una suavidad impresionante. Ustedes saben que la gracia de la lana merino es que tú te la puedes poner en contacto con la piel y no te pica. Claro. Maravilloso. Entonces, están haciendo unas cosas muy lindas. También ellas siguen trabajando algunas cosas a palillo, a crochet o en telar María, porque tampoco, o sea, independiente que queramos rescatar todo el tema patrimonial, también pensamos que ellas tienen que ser libres para elegir sus técnicas también, usando esta fibra. Y hay versatilidad en el grupo, hay artesanas que, por ejemplo, las que son muy patrimoniales en términos del telar parado, el telar mapuche, son las de Chépica, porque nosotros tenemos en el proyecto este centro de extensión textil, pero también tenemos estaciones en las casas de las artesanas, ¿ya? Nosotros decimos que son las estaciones de la ruta textil, ¿ya? Perfecto. Y entonces ponte tú, en Chépica hay una estación y las chiquillas de Chépica, ellas trabajan siempre con el telar mapuche y es un producto súper interesante, es muy, 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 es un tejido, digamos que de una o sea, no sé cómo describirlo, pero tiene un trabajo que es tan hermoso, fino, tan hermoso. Además de una tradición invaluable. Invaluable. Sí. Entonces, ¿y sabéis lo otro? Que nosotros hemos querido también que las chiquillas, las artesanas, se entiendan que lo que ellas hacen es invaluable, como dices tú, es hecho a mano. Eso, y el centro de extensión textil pretendió, que es lo que el tinte que yo le quise dar, que sea un centro de extensión, de educación, ¿no es cierto? Y también turístico. Qué genial. Entonces hicimos con una antropóloga que es la Angélica Wilson, hicimos todo como hacemos un recorrido también histórico que escribimos ahí, entonces cuando alguien llega al centro puede leer un poco algo el tema histórico, se muestran ahí todas las herramientas textiles usadas desde la antigüedad por esta zona, las torteras, los tipos estelares. Y las chicas ahí pueden explicar lo que hacen, desde cómo se tiñe, cómo se lava, cómo se hace una prenda, para que detrás de la prenda, cuando alguien es capaz de decir, oye, hazme una rebajita, ellas les pueden explicar, que no te puedo hacer una rebajita, porque la pega que hay acá detrás es demasiado importante y cada pieza es única. Qué genial eso, que pueda la persona, el comprador o el cliente, por decirlo de alguna forma, pueda valorizar el precio real de lo que se está cobrando en realidad, que no es gratuito ese cobro. Claro, un tema entre las mucho tejedoras, más allá de, es súper difícil cobrar, incluso claro, con la comunidad también de tejedoras, digamos, a palillo, crochet, es súper complejo el tema del cobro, porque es muy difícil cobrar lo que realmente cuesta una prenda. Por eso que aunar estas cosas que nos dice Marcela de la educación es ayuda súper mucho. Importante. Entonces creo que es una estrategia muy buena para poder abrir este mundo con estos ojos nuevos que estamos un poco conversando, ¿cierto? Marcela, ¿y a ustedes les gustaría, la fibra hasta ahora, por lo que comentaste, es hacia más las artesanas, ¿no? Pero a ustedes les gustaría sacar esta fibra como para comercialmente, digamos, para la compra de cualquier otra persona como nosotros. Mira, yo creo que ahí yo creo que es súper importante lo que ustedes están diciendo. Yo creo que, mira, nosotros con el tema de cuando yo les contaba que con este predio hicimos mejoramos la lana y sacamos reproductores finos, ¿no es cierto? Porque nosotros pudimos reproducir carneros finos australianos en Chile a través de la transferencia embrionaria. Claro. Yo congelé semen de esos animales, ¿ya? Y luego hicimos un mejoramiento genético en los otros productores de la zona. ¿Te fijas? Claro. Entonces ya no solamente un predio tuvo la oportunidad de ir mejorando su lana, sino que hicimos un trabajo bien bonito con el australiano, pues con este famoso australiano, que él vino a Chile durante 3 años seguidos, él vino a Chile. Mira. Y él me ayudó, digamos, lo hicimos con el proyecto con Ovisnova, con el digamos que esto lo financió el gobierno regional de O'Higgins, a través de un FIC. Y nosotros con él hicimos un tremendo trabajo de selección dentro de los otros rebaños de productores merinos que había acá. O sea, toda la zona levantó un poco la calidad de esta lana. Para levantar la calidad de la lana en la zona. Entonces, ponte tú, hacíamos seleccionábamos, no sé, ponte tú, las 100 mejores ovejas de un rebaño que tenía 1000. Seleccionábamos las 100 mejores ovejas y sobre esas ovejas
inseminábamos con semen congelado, digamos, de carnero fino. Claro. Entonces hicimos un proceso, estamos, porque yo digo que esto no se tiene que terminar en un proceso de mejoramiento de la calidad de la fibra de la zona, de la región de O'Higgins. Y yo creo que el tema es que esa lana necesitamos, o sea, es una cuestión súper importante que estos productores logren ponerla en el mercado nacional. Sí. Porque las artesanas de la ruta pueden usar una cierta cantidad, o sea, a lo mejor usarán, no sé, ponte tú, yo por decirte algo, 1.000 kilos al año, pero hay más de 30 toneladas. Eso, exacto. Claro. Entonces, esa lana nosotros necesitamos que ojalá. Por eso es tan importante la divulgación que ustedes hagan, porque esa lana está disponible en este minuto, está en este minuto lista para ser exportada nuevamente, ¿ya? Porque obviamente ustedes saben que los chinos es un gran compran, tema. Sí. Claro. Exacto. Entonces, yo lo que yo diría que ganas de que anualmente a los productores les dijéramos, sabéis que hay un mercado para esta lana y no la saquemos del país, o sea, si mejoremos, hagamos un mejoramiento de esta fibra, porque mi temor es que si el mercado de exportación no paga una gran cantidad de plata, claro, al final no es mucho incentivo mantener la oveja merino. Justamente, y yo creo que los patrimonios genéticos hay que cuidarlos, ¿te fijas? Exacto. O sea, es todo este trabajo justo me leíste el pensamiento, justo era la acotación que te iba a hacer, justamente que el perder esto, o sea, porque se invisibiliza un poco, esto de exportar está súper bien, pero se invisibiliza el trabajo que está detrás, ¿cierto? En cambio, ya cuando hay un mercado nacional que está comprando, se empieza a poder visibilizar un poco, que es lo que nos explicas tú, Marcela, con todo este trabajo que hay detrás, que son años, digamos. Claro. Entonces, el temor es perder todo esto, y siento que es un temor súper fuerte. Para mí, por lo menos, lo siento fuerte si no se logra dar este pasito que estamos diciendo, ¿cierto? Y nosotros venimos como desde el mercado, por decirlo así, desde los consumidores, no escuchamos mucho de personas que tiñen lana y que tienen que comprar la fibra afuera. Exacto, porque dicen, acá no tenemos dónde comprar, nosotros nos gustaría trabajar con lana de acá. De hecho, trabajan algunas con lanas de acá de Corriedale, pero se encuentran con esa piedra de tope que no hay más, digamos. En merino no se pueden conseguir. Y por otro lado, si uno va como a la parte intermedia, a los hilanderos, los que hacen el hilado, dicen es que tampoco hay tecnología asociada a generar hilados. Entonces hay como parte de la cadena productiva que no se ha desarrollado, digamos. Y cuello de botella es súper importante ahí. Sí, porque el mercado está, o sea, te digo, ¿no? Hay mucho interés de gente de comprar, de teñir lana de acá. Con la pandemia se revitalizó todo el mercado un poco de la lana, más que las lanas, las tejedoras y tejedores. Se potenció este mundo del tejido, digamos. Exacto, y es una oportunidad para que muchos entren en este mercado, digamos, desde el punto de vista de lo positivo en que lo estamos hablando, digamos. Sí, porque hay un interés de preservar también lo que tenemos y de darle un valor. Como te digo, ya hay hartos tintoreras que están tiñendo Corriedale, que le están y que están comprando. Nosotros igual consumimos bastante Corriedale también por todas las propiedades que tiene y porque es de acá también. Sí. Porque uno entiende también de dónde viene. Sí. Totalmente. Yo lo encuentro maravilloso. Mira, de todas maneras, nosotros estamos con el proyecto ahora de armar un banco de lana. Ya, justamente para poner a disposición del mercado un poco también esta lana, pero yo creo que el cuello de botella aquí es que es como un súper buen lavado, si quisiéramos hacer hilado industrial, porque tú es más complejo. Claro, tú de repente traís la lana del Uruguay y está preciosa, súper maravillosa. Un avance mucho mayor tienen allá. Claro. Entonces, pero mira, lo vamos a hacer, estamos con el banco de lana, de hecho las chicas ya están vendiendo lana en el centro. Qué genial. A público en general. Perfecto. Va a haber disponibilidad y lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que este banco de lana crezca y en la medida que haya, o sea, esto es como la ley de oferta y la demanda. Exacto. Si hay demanda, nosotros el próximo año vamos a hablar con los productores y decir, nosotros al final vamos a la esquila y le reservamos la lana. Eso, claro. ¿Te fijas? De modo de que en el fondo preservemos esto, cuidemos este patrimonio y que siga creciendo un poco también. La oveja, Sí, que siga creciendo. Exacto.
Qué genial. siga creciendo. Sí. ¿Sabes, Marcela? Que... Me encantó escucharte y como creo que un buen mensaje para cerrar el podcast, pero me da un poco de pena y un sentimiento encontrado porque ha sido tan interesante lo que nos has comentado. Siento que hay mucha más información que podemos sacar. Se me quedan muchas preguntas, muchos temas que quizás en un futuro podemos abordar. Ojalá que podamos contarnos de nuevo. Si tú quieres, podemos tener otra conversación después. Se dieron cuenta que me encanta hablar, así no, que... perfecto. Me encanta, son las mejores invitadas. Sí, porque todo lo que nos dijiste es súper interesante. Sí. Así que un agrado tenerte aquí. En realidad es un súper agrado. Muchas gracias, y nuevamente muchas gracias por la invitación, por los mensajes importantes que viste. Yo creo que para las tejedoras van a apreciar mucho todo el contenido que nos entregaste y traspasaste. Así además, este último mensaje que no hay que olvidar, que hay que potenciar este mercado, digamos, de alguna forma, porque se pierde todo lo que hemos hablado. Oye, visítenos, pues ya estamos entre Población y Marchihue. El Centro de Extensión Textil está en el kilómetro 72,3 de la ruta 90, entre Población y Marchihue. Está pues digamos, eso lo patrocinó la Viña Estampa, el dueño de Viña Estampa nos ayudó él construyó este centro para las artesanas, que quiero también hacer ese reconocimiento porque si bien es cierto el gobierno regional de O'Higgins apoyó la construcción, apoyó el proyecto, Miguel González ayudó con la construcción, y así que para que nos visiten ahí, está re bonito. Invitamos, a nosotros todos, cuando podamos vamos a ir, es seguro, y me invitamos llaman nomás y les hacemos un lindo tour. Qué maravilla. Así que, y también los que nos escuchan, están invitados, participen de estos proyectos porque son súper interesantes y positivos para las tejedoras y tejedores, ¿cierto? Sí, y también, chicos, yo quiero dar un mensaje que esto tiene que ver mucho con la sustentabilidad, porque esta es una fibra natural. Tenemos que proteger este patrimonio que tiene que ver con el rescate digamos, y con cuidar el medio ambiente. La oveja es súper importante, entonces es una fibra natural. Tanta ventaja que tiene trabajar con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también hemos tocado temas respecto a eso, de la sustentabilidad de las fibras naturales. Y promover eso. Estamos muy alineados con esa reflexión un poco que nos entrega. Así que nos sumamos totalmente. Ya, pues chiquillo, oye, un agrado para mí también, pues se pasaron, me encantó. Muchas gracias, Marcela. Yo felicito a un precioso trabajo el que hacen con esto, gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Sí, así que nos vemos. Chao. Chao. Besos, chao.